Noten en Proverbios 22:6, hermanos. No voy a alargar la noche, pero sí quiero continuar en lo que vamos hablando sobre la familia. Y nos quedamos en este tema sobre la responsabilidad que un hombre dentro del hogar tiene como sacerdote de su hogar. Dice Proverbios 22:6. Léalo conmigo el único versículo. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa palabra instruye. Esa palabra instruye al niño habla de un instructor, alguien que enseña, que modela, que instruye. Los padres deben ser maestros en su hogar. No los mandamos a la escuela para aprender cómo ser buenas personas. El ser buenas personas deben aprenderse en el hogar. Los mandamos a la escuela para que aprendan números y cómo leer y la historia y quizás algo de ciencia. Pero en el hogar es donde debemos enseñar a nuestros hijos cómo ser una buena persona. Se toma instrucción, se toma tiempo, se toma cuidado para prestar atención a los detalles de su carácter que van moldeándose. Y qué especial es Dios, que nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros somos. Entonces nos da una ventaja de saber cuál es la tendencia de ellos, porque son una copia de nosotros. Lo que pasa es que somos tan hipócritas que se nos olvida lo malo que fuimos nosotros también. Y en vez de ayudarle a nuestros hijos, los acusamos. Y literalmente nos convertimos en nuestros propios padres, una vez más. En vez de aceptar responsabilidad, en vez de entender que ella es más que una copia mía, él es más que una copia mía, y ahora ya sé entonces cuál es su tendencia, para dónde va, qué es lo que está en su corazón, qué es lo que está pensando. Tengo que ayudarle a él en su carácter, ayudarle a él en sus pensamientos, ayudarle a formar carácter en él. Y eso no nomás se forma nomás porque pago los biles y pago la renta. Eso nomás se hace porque le doy de comer y ahora le tente comer. Nuestros hijos van a ser en la comunidad y en la sociedad lo que son en el hogar. Si los hijos no aprenden a cómo levantar y recoger sus juguetes, no van a aprender ese carácter y disciplina allá afuera. Nunca van a tener la capacidad de ser responsables en un lugar de trabajo, en un empleo. Si ellos no saben cómo trabajar con sus hermanos y hermanas, cómo resolver un problema, cómo tratar con un problema en la casa, si ellos no aprenden a cómo ser respetuosos en la casa, cómo comer y sentarse apropiadamente, lo que sí y lo que no se hace sobre la mesa. Si ellos no aprenden a asumir responsabilidad, deje decir algo bien claro, hijos. Mamá no es una sirvienta. ¿Quién le dijo a usted que mamá es una sirvienta? Oh, perdón, la cultura, ¿verdad? Ese es nuestro problema, que nuestra cultura nos está echando a perder. La mamá no es ninguna sirvienta. Si ella sirve a su familia es por amor, porque ella quiere hacerlo. Pero los hijos, cuando ven que papá no instruye a sus hijos bien en eso, los hijos se convierten en parásitos. Se convierten en unos buenos para nada, que no saben ni siquiera cómo friar un huevito, cómo lavar su traste. No saben cómo ni lavar sus propios dientes. Y ahí están los chamacos con los dientes todos, porque nadie les enseñó en la casa, así se cepillan los dientes. Cada área, hasta cómo se peinan. Una señorita debe de aprender cómo maquillarse, no por los Kardashians, sino por mamá.
Nuestros hijos deben de aprender sobre el cambio de vida, no por alguien más, sino por nosotros mismos. Papá debe sentarse con su varoncito. Mamá debe hablar con sus hijas y hablar francamente, con sabiduría, con ellos respecto a los cambios de vida. Porque nosotros debemos de instruir a nuestros hijos. ¿Cómo le va a confiar eso a alguien que no es su padre? Y el problema es esto, que nuestros hijos se pervierten por aprender las cosas malas y después nosotros nos enojamos. Nos enojamos, como que si ellos son los responsables de aprender aquellas cosas de la persona correcta y ellos elegir su maestro. Es como que nuestros hijos van a ir a comprar un carro y nomás les damos la chequera o la tarjeta, órale, ve, cómprate. Y regresa el hijo con un carro mucho más caro de lo que puede pagar, un carro que no sirve, le vendieron un limón y usted se enoja. ¿Qué pasó? Y por este carro no sirve. ¿Por qué no fue con él? ¿Por qué no fue con ella? Y queremos que ellos sepan las cosas, sepan cómo cuidarse, sepan cómo tratarse, sepan cómo ser respetuosos, cómo responder. Nomás mágicamente, nomás, wow, mira nomás, ay, la iglesia, la escuela de 3er grado. No, hermano, esa es nuestra responsabilidad. Nuestros varones deben de aprender cómo rasurarse por papá que les enseña a rasurar. Sí. Deben de saber cómo decir gracias, cómo decir buenos días, buenas tardes. Ellos deben de saber que cuando pasa un adulto por su lado, ellos, aunque estén hablando con sus amigos, buenas tardes. Pero si ni los padres lo hacen. Peor cuando un líder, cuando alguien entre la sociedad, como un policía, como un pastor, como un maestro, pasa por nuestros contornos, se nos demanda de nosotros por nuestra ética saludar. Buenas tardes, señor policía. Buenas tardes, señora maestra. Pero hoy en día no es que este mundo Hollywood y que y TikTok y que Snapchat, queremos limpiarnos la mano tan fácilmente cuando, mi hermano, la responsabilidad cae sobre nosotros. ¿Cómo amarrarse los zapatos? ¿Cómo amarrarse los zapatos? ¿Sabe que eso nos toca a nosotros los padres? De enseñarle, aunque sea a través de un cántico, algo que nos inventamos, que esta oreja del conejo y que esta oreja, y así le vas a hacer y esto y lo otro. Pero ahí andan los niños todos desamarrados y alguien más, y que les enseñan mal y tienen que aprender de alguien más. Hermano, eso nos toca a nosotros. No solo instruir, pero también nos toca modelar. Modelar. Cuando solo enseñamos y no modelamos, es fácil olvidar lo que se le enseñó. Pero cuando lo enseñamos y luego lo miran, pues qué más fácil es recordar. Y todavía cuando los involucramos, se les va a quedar. Es instruir a nuestros hijos, es tomar el tiempo. No solo de cómo ir a jugar y patear una pelota, hermano, sino cómo sacarle brillo a los zapatos. Cómo cuidar bien tu ropa, cómo colgar bien tu ropa, cómo atender bien tu cama, cómo hacer tu cama correctamente. Cada detalle le toca a los padres. Y no le toca ya cuando ya están grandes, se les toca desde chiquitos, desde jovencitos. Desde que cuando están chiquitos, cómo tener un cajón con su ropa. Y si no está todo en orden, si no está todo en su lugar, esos niños deberían de sacar todo y volver a meterlo con el lado de su mamá o su papá, enseñándoles cómo es que se dobla correctamente una camisa, cómo es que se doblan correctamente los calcetines, cómo se dobla un pantalón, y ponerlos todo en su lugar. Se oye, pastor, sí, porque muchos de nosotros crecemos a la y se va. Creemos que nomás,
Hermanos, tenemos que entender que nos toca a nosotros ser los maestros de nuestros hijos. Por eso el hombre tiene la responsabilidad como la cabeza del hogar. La cabeza del hogar. Eso habla de la inteligencia. Aunque no lo crea, hermano, Dios le dio inteligencia. Y dejó la responsabilidad sobre el hombre que sea la cabeza del hogar. Hermana, usted hace mal y le hace una injusticia a su hogar si usted trata de hacer también la cabeza de su hogar, porque entonces cría un monstruo, un cuerpo con dos cabezas. Hermana, usted sabrá mucho y gloria a Dios por buenas mamás y qué bendición mamás que son disciplinadoras y son rectas y muy serviciales y qué sería de nuestra vida sin mamá. Ella puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar su lugar. Pero mamá, usted tiene que ceder ante la sabiduría de Dios, que es papá que debe ser la cabeza del hogar. Eso habla de autoridad. Eso habla de últimas decisiones. Eso habla de seguir su consejo. No quiere decir que el hombre que el hombre que no es sabio no va a escuchar el consejo de su esposa. El hombre que es sabio va a escuchar, va a indagar, va a investigar, va a hacer prudencia, porque él ocupa la ayuda idónea. Pero la esposa tiene que entender que no puede ella ir en contra del plan de Dios. Y querida hermana, si usted ha sosegado, usted ha dominado a su hombre a no querer aceptar su deber y su responsabilidad de ser la cabeza de su hogar, la culpa y más bien las consecuencias va a ser usted misma que los va a sufrir. Porque lo que una mujer hace es que lo empuja y lo requiere y le demanda y le exige y le dice y lo regaña y le dice y le hace, y luego cuando ya se cansa, años después se frustra porque él no sabe cómo ser la cabeza. No sabe cómo. Y ahora ya me cansé yo, ahora tú te toca. Y dice el hombre, espérate, ¿cómo? Y culpa la tiene el hombre por no tomar el liderazgo desde el principio, por no demostrarle a su esposa que él va a buscar a Dios, que va a buscar su sabiduría, va a ser cuidadoso en las decisiones, va a ser responsable en las decisiones como hombre, como padre del hogar, va a ser disciplinador de los hijos, no va a ser descuidado y va a usar la ayuda de su esposa para que recuerde sus deberes y ayudarle con sus tareas como ayuda idónea, le va a apoyar las reglas y le va a apoyar las cosas y como equipo trabajamos juntos. Cuando una mujer sabe que el hombre camina con Dios, sabe que el hombre busca a Dios, lo ve orando, lo ve leyendo su Biblia, lo ve que es fiel a la iglesia, lo ve que busca consejo sabio, lo ve que trate de hacer lo que le toca hacer, es más fácil que la mujer pues siga su liderazgo, diga no, pues mi esposo, voy a dejar que él decida. Pero muchos de nosotros queremos la vida difícil en vez de ser fácil, y yo siempre he descubierto cuando nos sometemos a la idea de Dios, las cosas van a ser más fácil. Respecto a ser los maestros y los que instruimos a nuestros hijos, a nuestros hogares, aún más importante cuando son jóvenes, adolescentes. ¿Sabía usted que ya la mamá no es muy productiva, no funciona mucho que una mamá quiera tomar las riendas en la vida de sus jóvenes? Ya no funciona. Especialmente cuando son adolescentes. El papá debe asumir más responsabilidad, debe involucrarse más en la vida de sus hijos, debe estar más envuelto, debe atender más a sus hijos, debe meterse al cuarto, hablar con él, hablar con ella, debe apoyar a su esposa cuando ella les manda algo y ellos ven que ustedes no le están haciendo caso a ella, meterse el hombre y si ven para acá, vamos a hablar esto porque tu mamá te está pidiendo esto y si ella te está diciendo es como yo te estuviera diciendo y qué está pasando y vamos a atender esto. Y eso es lo que nos toca hacer, especialmente más aún cuando son adolescentes. Porque los estamos preparando para tener la relación con Dios, el Padre Celestial,
Después de que crecen en el hogar, se casan, van a tener que aprender a tener una relación con el Padre Celestial. Entonces tienen que pasar por una transición de tratar con papá como la autoridad firme, el que dice, el que habla, el que corrige, el que dice no andes hablando con ese muchacho, no andes hablando con esa muchacha, el que se mete, no la mamá, no la esposa de que ande atrás y ándale, y que ándale, por favor dile algo a ella y dile algo a él, y a el hombre callado, queriendo alcahuetear a sus hijos. Es que no quiero quedarles mal, y hacen a la mujer la ogra del hogar, la enemiga del hogar, y los hijos, que son bien astutos como la serpiente, saben cómo manipular las circunstancias. Y últimamente, cuando los hijos caen en vergüenza, quien voltean a ver es papá, le guste o no, le guste o no. Es bien importante, hermanos, los jóvenes están pasando por un cambio de vida. Las tentaciones en sus vidas son mayores, las presiones sociales y amistades son muy grandes y fuertes. Tienen ellos, les preocupa mucho de cómo se miran, les preocupa mucho qué es lo que los demás piensan de ellos, cómo van a lucir ante sus amigos, si van a ser los únicos que no llegan con la pluma, que van a ser los únicos que no llegan con una bolsa. Para ellos es importante esas cosas, para usted y para mí. Tú vete, yo iba caminando 3 días a la escuela sin zapatos y sin nada, y hacíamos lápices del tronco del árbol y todo eso es fabricado, es mentira. Una vez lo hizo y ahora clama que todo el tiempo lo hacía. Y castigamos a nuestros hijos, crecen en un ambiente oprimido, vergonzoso, antisociales los hacemos porque les da pena y les da vergüenza, porque no nos interesa lo suficiente para fijarnos en lo que es importante para ellos. Hermano, nos toca, es nuestra responsabilidad. Hermano, no se esté durmiendo, especialmente si usted tiene hijos. El hombre, los padres deben luchar para ganar el corazón del hijo. Y eso no es una vez y para siempre, es todos los días. Es todos los días, porque un día puede ser que lo tienes y al día siguiente ya no lo tienes. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Proverbios 23:19, fíjense rápidamente, Proverbios 23:19, ahí estamos, no muy lejos. Dice la Biblia: oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón, ¿a qué? Al camino. Endereza. ¿Sabe, querido hermano, que nosotros como padres debemos estar analizando constantemente las actitudes de nuestros hijos? Porque nosotros no podemos ver adentro de su corazón, pero al leer su actitud podemos discernir cuál es su corazón. Debemos constantemente analizar y estar mirando cuál es su actitud hacia la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que veo en él o en ella con respecto a la predicación? ¿Cuál es su actitud con respecto a reglas, a obediencia? ¿Cuál es su actitud? Y estar mirando, porque no podemos ver adentro de su corazón, pero las actitudes nos ayudan a discernir cuál es su pensamiento. Y es lo que nos debe preocupar, hermanos, de corregirles, de ayudarles con ese corazón que realmente es muy engañoso. Proverbios 23:26 dice la Biblia esto: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Por mis caminos. A veces nuestros hijos decían: pero nosotros, ¿por qué no podemos hacer esto? Ellos allá lo están haciendo. Y siempre les decíamos: pero es que ellos no son Gómez. Y muchas veces nuestros hijos quieren vivir al nivel de otros estándares y otros, y que mira que ellos, y eso viene de aún desde nosotros los adultos. Nos andamos comparando con otras familias y queriendo mejorar y mejorar que el otro, y yo tengo mejor familia. Este no es un asunto de competencia, hermano. Cada quien tiene su familia y cada quien tiene que luchar con sus problemas. Nadie tiene hijo perfecto. Perdóneme, hermana, para romperle su globo, pero sus hijos no son perfectos. No importa qué es lo que usted, es que mis hijos ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos. No, hermano. Todos tenemos la tarea y la necesidad de trabajar cada día, cada semana,
con nuestros hijos. Nadie más tiene esa tarea. Se ocupará mucha oración, mucho discernimiento espiritual, mucho amor, muchos consejos sabios, mucha constancia, mucho tiempo, mucha paciencia, mucha mansedumbre, mucha templanza, mucha misericordia, mucho perdón. Eso se oye como el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Y qué difícil es ser buen padre cuando yo no estoy caminando con Dios. Qué difícil es ser buena mamá cuando el mamá no está caminando con Dios. Cuando andamos en la carne y pensamos en la carne y andamos en la carne, qué difícil es ser efectivos como padres en la vida de nuestros hijos, hermano. Va a ser una guerra civil dentro de nuestro hogar. Va a ser una guerra civil. Lo único que estamos haciendo es provocando a ira a nuestros hijos. Y cada vez más es un paso menos de que le estamos ganando su corazón, un paso más distanciado, más distanciado, más distanciado. Y un día nos vamos a despertar y no vamos a conocer quiénes son nuestros hijos. Un día nos van a declarar cosas que no vamos a imaginar que nos están declarando. Van a declarar que no creen en Dios. Van a declarar que no creen en esa Biblia. Van a declarar que nunca han creído, que no quieren nada que ver con tu Dios. Y yo no soy de acá. Y hermano, cuando eso pasa, hermano, ahí es como que se le está hundiendo todo el barco. Porque entonces comienza a decir, pues entonces todo lo que hemos hecho ha sido en vano. Todo lo que decimos, todo lo que decidimos hacer como familia, las horas invertidas ganando almas, e ir a la iglesia sin falta, todo fue en vano entonces. No, las cosas de Dios no son en vano. No fue la culpa de la iglesia, fue nuestra culpa. Todo esto proviene de una vida piadosa, cercana al Salvador. No funciona que un padre le diga a un hijo: tú sirve, tú sé fiel, tú lee tu Biblia, tú ora, tú ve y gana almas, pero mamá y papá, bien, gracias. No funciona. No funciona que nuestros hijos cultiven un corazón tierno de Dios cuando ven que mamá y papá nunca se levantan de su silla para venir al altar a orar. No más, no funciona. No funciona. Cuando eran niños quizás funcionaba que les tomábamos todos de la mano y vamos enfrente a orar. Pero hermanos, usted se está engañando a usted mismo si ya son jóvenes adultos y todavía los tiene que agarrar de la mano y decir vamos enfrente. Porque ya jóvenes deberían de responder, deberían de tener conciencia, deberían de poder saber contestar a la voz de Dios. Y todo esto viene, hermanos, de nuestra falta de espiritualidad, nuestra falta de mansedumbre, de aprender de Cristo. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Es una escuela espiritual, es una constante escuela de someternos a Dios, de leer buenos libros, de escuchar buenas predicaciones, de buscar consejo, de someter nuestra familia y nuestros hijos a liderazgos espirituales, a campamentos, a retiros matrimoniales, a conferencias. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender cada día más para hacer mejor trabajo como familia. El diablo y este mundo constantemente están atacando el hogar para dividirlo. Desde el principio de los tiempos, Adán y Eva, Caín y Abel, la diferencia será el vínculo del amor, el vínculo de la paz, que solo proviene de Dios y un hombre que camina con Dios. Oh, cuánta necesidad tenemos de hombres que acepten su responsabilidad y se pongan las vestiduras sacerdotales sobre su vida y acepten que yo tengo que ser espiritual. Tengo que ser el hombre líder de mi hogar, como si fuera una ruta de autobús. Esa es su ruta. Si fuera su escuela dominical, este es mi escuela dominical. Mire, nuestros hijos nunca van a ser lo que queremos que sean, van a terminar siendo lo que nosotros somos. Y si nunca ven a papá leer su Biblia, orar, nunca se topan con él en la privacidad de su secreto, en su closet, nunca ven a mamá esconderse a las secretas y la ven de rodillas orando y suplicando a Dios, nunca ven a mamá y papá abrazarse y pedirse perdón y darse un beso de reconciliación, nunca ven a papá y mamá venir a los hijos y pedir disculpas porque quizás les fallaron, quizás su temperamento tomó lo mejor de ellos y se humillan ante su... Cuando ellos no ven la lección práctica enfrente de ellos, que están poniendo el ejemplo mamá y papá, entonces
¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo? Si lo único que ven en casa es mamá y papá gritan, se pelean, papá duerme aquí, mamá duerme allá, no se hablan. Papá y mamá me corrigen y no tenía la culpa y no vino a pedirme disculpa papá, no vino a pedir disculpa mamá, simplemente dije, ya, para que algo hicieron mal, les tocaba. En vez de ser humildes, dijo Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermano, ese asunto de trabajar con nuestros hijos, son orgullosos nuestros hijos. Por naturaleza humana, son orgullosos. Y tenemos que atacar el orgullo con humildad. La Biblia dice, no seas vencido con el mal, sino antes vence el mal con el bien. No es a ver quién puede. Órale, pues yo también te voy a romper la cara, ven. Y ahí está papá con sus hijos así. Cuando se debe de ganar con humildad. Un padre nunca debería llegar al tal grado donde le enseña la puerta a sus hijos, a menos que ha hecho todo de su parte, ha sometido un ejemplo, ha orado, ha ayunado, ha hecho todo de su parte para que no fuéramos de tropiezo a nuestros hijos. Hemos sacrificado, hemos orado, hemos buscado ayuda, hemos amado, hemos abrazado, hemos ayunado, hemos hecho toda nuestra parte. Aún así, si el hijo quiere pretender vivir de una diferente manera dentro de nuestro hogar y siendo adulto no quiere someterse a nuestras reglas, entonces y solamente entonces un padre debería tener tanta integridad espiritual, tanta confianza en Dios, que decir, sabes que hijo, te amo, hija, te amo, pero aquí lo único que me queda hacer contigo es mostrarte la puerta, decirte, mira, en esta casa serviremos a Jehová. No vas a ser como tú quieres, vas a ser como Dios dice, porque Dios reina en nuestro hogar. Pero un padre no puede ser eso cuando ha sido un hipócrita. No, un padre no tiene derecho a decir eso cuando ellos han sido los hipócritas enfrente de ellos. Y normalmente cuando no hay hipocresía, los padres nunca tienen que llegar a ese extremo. El hombre tiene la responsabilidad de ser el líder, la cabeza de su hogar. Tengo que terminar aquí. Pero al estar preparando para este estudio, me puse a pensar lo delicado que son nuestros hijos, en el sentido de que los podemos perder en un segundo. ¿Qué tan frágil es la crianza de nuestros hijos? A mí me encantan estas cosas. No necesitan ninguna introducción. Todos sabemos lo que son, ¿verdad que sí? Qué sabrosos se ven, ¿verdad? Imagínense bien estrelladitos, unas tortillas hechas así, con un quesito, un chilito. Imagínense, unos frijolitos refritos al lado así, con una cremita, quizás unos plátanos maduros. Imagínense nomás. Estoy tirando indirectas a mi esposa, pero bueno. Escuche. ¿Sabe que una gallina tiene la capacidad de tener en un año 250 huevos? ¿Sabía usted que cada gallina se conecta emocionalmente con cada huevo? Cada huevo. Un huevo se forma entre 24 horas a 26 horas. Puede tener hasta 250. Son universalmente usados. Es una de las nutriciones más sólidas. Es una de las comidas más usadas, que se pueden usar de tantas diferentes maneras. Se pueden comer crudos. Se pueden cocinar duros. Se pueden usar para hacer un huevito, o digo, un pastel. Se puede meter en un licuado. Se pueden hacer fritos, se pueden hacer revueltos. Se pueden usar para la cena y se puede usar para el desayuno. Se puede usar como medicina. Hay hermanas que usan la
La esta y se la pone en la cara para las arrugas. Para muchas cosas es usado el huevo. Es universal. Es increíble. Puedes usarlo en una ensalada. Mezclar huevito ahí en ensalada, qué sabroso. Es tan usado. Todo el mundo, literalmente toda cultura conoce el huevo. Una gallina que los planta, ¿verdad? Tiene que ser pisada por el gallo. La gallina después comienza a tener bastante diferentes huevitos y los tiene bastantes. Y él puede tener, como dije, hasta 250 en un año. La delicadez de un huevo es tan delicado. A mí cualquier cosita lo puede romper. Sin embargo, dentro de esta capa bien delgadita puede formarse una vida. Puede con el tiempo brotarse en un pollito. Cuando estábamos en la escuela pudimos hacer eso en una de las maestras, creo que fue nuestro cuarto grado. Nuestra maestra puso y ahí estábamos nosotros esperando y conforme el tiempo pasó, bajo una lámpara fuerte, después brotaron pollitos y estaban pi, 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 por todas partes. Y los mirábamos y nos encariñamos con ellos, ¿verdad? Y luego lo llevamos a la casa y el gato se los comió. Pero un huevito, ¿verdad? Es tan delicado. Pero sabía que agarrándolo correctamente en sus puntos más fuertes, es imposible romper un huevo. Es imposible romper un huevo. Porque Dios lo hizo de tal manera que en la parte principal, aquí arriba y acá abajo, son las partes más cruciales de un huevo. Si yo lo apachurro aquí, pues rompe fácil. Pero protegido, donde recibe malos golpes, es aquí. Un huevo es puesto por la gallina y una gallina se sienta sobre sus huevos. Puede sostener el peso de mamá sin romper. Y ella siente cada movimiento de cada huevo. Y ella sabe cuándo van a nacer. Es increíble, algo tan insignificante, ¿verdad? Tan delicado, que puede servir para mucho bien. Puede disfrutarse increíblemente, puede ser de beneficio a tantos. Pero cuando descuidado, nadie quiere un huevo caído. ¿Sabe usted que una gallina puede comerse sus propios huevos? ¿Sabía usted que la única razón por qué una gallina se come sus propios huevos son 3 razones? Porque está enferma. Porque está enferma, se le ha metido una especie de gusano dentro de ella o una enfermedad, una plaga que le vino por donde está ella morando, que le enferma su mente, le enferma la gallina, de tal manera que comienza a comerse sus propios huevos, porque pierde su quicio. La otra razón por qué una gallina se come su propio huevo es por falta de agua y buena alimentación. Cuando ella no está comiendo bien y no le dan semilla para comer bien, se voltea y comienza a comer sus propios huevos. La última razón el por qué una gallina se come sus propios huevos y los pisotea y los destruye es por el estrés y la ansiedad. Cuando vive no segura, expuesta al peligro, ella misma pisotea sus huevos y los destruye y se los come por el estrés. Son las 3 razones por las cuales padres no hacemos bien nuestro trabajo con nuestros hijos. Porque estamos enfermos con un pecado en nuestra vida. Porque no hay una alimentación diaria y constante en nuestra vida. Y porque andamos demasiado afanados y llenos de ansiedad, que las consecuencias siempre las llevarán nuestros propios hijos.
En vez de disfrutarlos y de que sean de bendición a nuestras propias vidas y a otros, vamos a sufrir consecuencias trágicas. Sus hijos están en sus manos. Y padre, antes de que usted le culpe a su propia esposa, usted es el sacerdote de su hogar. Usted debe ser el que dirige a su familia a hacer lo que es correcto. Usted debe decir: no, vamos a ir a la iglesia, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, agárrense la mano, vamos a orar, vamos a hacer lo que es correcto. Pero qué difícil es hacer eso cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros no estamos alimentándonos correctamente de la Biblia, cuando nosotros estamos más afanados por agarrar dinero que comer de lo espiritual y confiar en Dios. La responsabilidad lo tiene un padre. Yo doy gracias a Dios por las mamás, gracias a Dios por las mujeres, doy gracias a Dios por mi mamá. Una mujer fuerte, nos disciplinó, trabajó duro por nosotros, para proveer para nosotros. Pero yo soy lo que soy por mi papá. Y a veces encuentro a mi papá en el reflejo, en un espejo, y puedo ver a mi propio papá en mí. Y digo: Señor. Y no digo que todo de mi papá era malo, absolutamente no. Pero es increíble cómo heredamos nuestros puntos malos de nuestros propios padres. ¿Sabía? Usted puede cambiar todo ya, comenzando esta noche. Atrévase a agarrar las manos de sus hijos y sí, vamos a orar. Atrévase a organizar su hogar. Atrévase a ser un disciplinador. Atrévase a instruir. Atrévase a comenzar a asumir su responsabilidad, varón. Su deber está en usted. Está en usted. Sí, a lo mejor le va a costar a su esposa acostumbrarse. Sí, a lo mejor va a estar diciendo: pues vamos a ver. Tú siempre dices que vas a cambiar y regresas a igual. A lo mejor le va a costar, pero con el tiempo, la constancia, con el tiempo, usted va a volver a agarrar la confianza de su esposa, el respeto y dignidad que usted debe tener en su hogar, que se tiene que ganar, no demandar. Qué importante es, papá. Todos aquí necesitamos mejorar. Señor, te pido, Padre, que tú bendigas la enseñanza de tu palabra.